Bienvenido a Capoeira de Rua Dandara. Aquí entendemos la capoeira como un camino de formación integral. En este episodio exploramos las ideas centrales de este libro y cómo pueden fortalecer nuestra mentalidad como practicantes y como personas. Comenzamos. Bienvenidos, hoy nos vamos a meter de lleno en un universo fascinante. La capoeira. Eso. Es una de esas prácticas que, cuando la ves, te deja pensando. ¿Es una lucha? ¿Es un baile? Un juego. Es que es todo eso junto. Y más. Exacto. Y la respuesta es que es todo eso y mucho más. Para guiarnos en esto tenemos un libro increíble, Capoeira, A Martial Art and a Cultural Tradition, que lo desglosa de una forma alucinante. Nuestra misión hoy es entender cómo algo que nació como autodefensa en un contexto de opresión brutal se transformó en una expresión cultural mundial. Es que justo ahí está la magia, ¿no? En que la capoeira se niega a ser encasillada. No la puedes meter en la caja de deporte o danza y ya. Es un diálogo físico, musical, casi espiritual, totalmente. Y creo que la pregunta que nos va a guiar en todo esto es, ¿qué nos cuenta la capoeira sobre la resiliencia? Sobre esa capacidad increíble de transformar la lucha en arte. Muy buena pregunta. A ver, empecemos por lo más básico porque es la duda que tiene todo el mundo. ¿Qué es exactamente la capoeira? La pregunta del millón. La fuente la describe como esta mezcla única de lucha, sí, pero también de juego, de danza, de música, hasta de teatro y filosofía. Hay una frase en el libro que me encantó, que dice que la capoeira puso el arte en arte marcial. Es perfecta esa frase. Es que no ves rigidez, ves fluidez, ves gracia. Un maestro que citan llega a decir que los jugadores se mueven como serpientes. Y esa fluidez, esa estética, no se quedó solo en Brasil, ojo. Aquí viene un dato que, a mí por lo menos, me voló la cabeza. La fuente dice que la capoeira fue una de las inspiraciones directas del breakdance. ¿Mm? Directísima. Piénsalo. Un b-boy en el Bronx de los 70s, los 80s, los giros en el suelo, las acrobacias, esa improvisación. Los footworks. Claro. Muchísimo de ese lenguaje de movimiento tiene sus raíces ahí. Es alucinante pensar que en un movimiento Nueva York estás viendo el eco de un esclavo en una plantación brasileña 200 años antes. Es una línea directa de resistencia. ¡Qué locura esa idea! Y para entender qué la hace tan única en su movimiento, la fuente propone una comparación que me parece súper útil, con el Kung Fu. Sí, es la mejor manera de verlo. A ver, empecemos por el contacto. En el Kung Fu el objetivo es el contacto. Golpear, bloquear. La técnica se basa en eso. Exacto. En la capoeira, el ideal de un buen capoeirista es evitar el contacto por completo. No se trata de parar el golpe, sino de fluir a su alrededor. Como el agua. La maestría está en el esquive, en hacer que el otro falle por milímetros. Y eso se nota en el movimiento. En otras artes marciales hay posturas fijas, ¿no? Una guardia a la que vuelves. En la capoeira eso no existe. El cuerpo está en movimiento perpetuo. Constante. Nunca para. Y ese movimiento es la clave de su táctica. No es fuerza bruta. Es crear ángulos, oportunidades. Es pura geometría en movimiento. Por eso es tan acrobática. Claro. El libro habla mucho de la rueda de carro, el cartwheel, que ellos llaman AO. Y no es un adorno, es una técnica fundamental. Con un solo AO puedes esquivar una patada, cambiar de posición y prepararte para un contraataque. Es otra mentalidad. Es una mentalidad de evasión, de engaño. Y para entender el porqué de todo esto, hay que ir a los orígenes. Y el libro subraya un dato clave. La capoeira no nació en África. Mucha gente cree eso, ¿sí? Fue creada por esclavos africanos, pero en Brasil. Exacto. Los africanos, que venían de muchas culturas, principalmente de Angola y el Congo, trajeron sus tradiciones, entre ellas danzas de guerra, como una llamada sanga. Esas fueron, digamos, las semillas. Y esas semillas cayeron en el terrible terreno de las plantaciones de Brasil, donde, lógicamente, los dueños de esclavos prohibían cualquier entrenamiento de lucha. Por supuesto, el miedo a una rebelión era constante, así que la capoeira tuvo que nacer en secreto. Se desarrolló a escondidas, en las ensalas, los barracones de los esclavos. Y la genialidad fue disfrazarla de danza. Esa fue la clave. Si venía el capataz, lo que veía era gente bailando, cantando, no a guerreros entrenando.
Fue una herramienta de defensa física, sí, pero creo que más importante fue de supervivencia cultural, de resistencia espiritual. Era lo único que era suyo. Y aquí la historia da un giro que uno no se espera. En 1888 se abole la esclavitud. Uno diría, bueno, genial, ahora la capoeira puede ser libre. Pero no, pasó todo lo contrario. El nuevo gobierno brasileño la vio como algo peligroso, de delincuentes. La élite la despreciaba y, increíblemente, en 1892 la prohibieron por ley. Practicar capoeira te llevaba a la cárcel. Una locura. Y eso le empujó más a los márgenes. La fuente cuenta que se asoció con bandas criminales, las maltas. Los capoeiristas eran vistos como matones. Y de esa época de persecución viene una tradición fascinante: el uso de apellidos, de apodos. Claro, para que la policía no los identificara. Justo. Y eso sigue vivo hoy. Cuando un estudiante avanza, tiene su ceremonia, el bautizado, donde el maestro le da su apellido. Te conecta con toda esa historia clandestina. Y de ese inframundo surgió un personaje casi de leyenda, que describe el libro: Mestre Besouro, el escarabajo, un héroe popular. Me pareció un personaje de película. ¿De verdad era tan increíble o es más un mito? Probablemente una mezcla, como todos los grandes mitos. Se decía que tenía el cuerpo fechado, el cuerpo cerrado, que ni las balas ni los cuchillos le entraban. ¡Wow! Las historias de sus escapes, de sus peleas con la policía, todo eso se convirtió en leyenda. Y esa leyenda se canta hoy en la Roda. Las canciones narran las hazañas de Besouro. Es un símbolo de invencibilidad contra la opresión. ¡Qué historia! Y bueno, mientras la capoeira luchaba por sobrevivir, se fue dividiendo. Hoy, si alguien quiere empezar, se encuentra con dos caminos principales. Sí, es una bifurcación clave. Por un lado está la capoeira Angola. Esta es la forma, digamos, la original. La más tradicional, ¿no? Más un ritual que un deporte, ¿no? Exacto. La música es más lenta, más cadenciosa. Los movimientos son bajos, muy cerca del suelo. Y el concepto central es la malicia. ¿Y qué es la malicia exactamente? Porque la palabra en español suena a algo negativo, claro, pero no tiene nada que ver con la maldad. Es astucia, ingenio, picardía. Es la capacidad de leer al oponente, de engañarlo, de ponerle trampas con los movimientos. Un buen jugador de Angola es impredecible. Es un ajedrez físico. Vale. Ese es un camino. El otro es la capoeira regional. Correcto. Esta la desarrolló en los años 30 un maestro legendario, Mestre Bimba, y su visión era radicalmente diferente. Él quería sacar a la capoeira de la calle y darle respetabilidad. La sistematizó. Eso es, creó un método de enseñanza, secuencias, graduaciones, y la enfocó en la efectividad como autodefensa. La regional es casi lo opuesto a la Angola. Música rapidísima, movimientos altos, explosivos, muy acrobáticos. Un gran énfasis en las patadas. Imagino que esto generó debate. El libro cuenta que fue una polémica enorme. Un debate que sigue vivo, ¿eh? Los puristas de Angola sentían que Bimba le estaba quitando el alma, que al hacerla más deportiva, se perdía la improvisación, la malicia, ese carácter de juego. La eterna tensión entre tradición y adaptación. Totalmente. Pero al final, la visión de Mestre Bimba funcionó. La regional se volvió súper popular y fue clave para limpiar la imagen de la capoeira. En 1932, Bimba abrió la primera academia oficial, la primera de la historia. Un paso de gigante. La sacó de los callejones y la metió en los gimnasios. Le dio un estatus que nunca había tenido. Hemos hablado de los estilos, pero ¿dónde ocurre todo? El libro describe el escenario, la roda, y deja claro que no es un simple ring. Para nada. La roda es el corazón de la capoeira. Es un círculo que forman los propios participantes. Los que tocan, los que esperan para jugar. La energía es comunitaria. Exacto. Y dentro de ese círculo, la música no es un adorno. Es la que manda. Es la directora de la orquesta. O sea, el ritmo decide cómo se juega. Así es. El ritmo del juego, lo dicta la música. Si el ritmo es lento, el juego será astuto, teatral, tipo Angola. Si el ritmo se acelera, se vuelve un despliegue de acrobacias y patadas rápidas, al estilo regional. Los jugadores obedecen a la música. Y el instrumento que lidera todo es el berimbau. La fuente lo llama, y me encanta, el alma de la capoeira. No hay mejor descripción.
Parece simple, ¿no? Un arco de madera, una cuerda de acero. Pero tiene una calabaza, la cabaza, que es el resonador. Y con una baqueta y una piedrita, un buen tocador le saca unos sonidos y ritmos increíbles. Es hipnótico. Y era vital. Históricamente, ciertos toques de berimbau eran códigos secretos. Si venía la policía, el vigilante cambiaba el ritmo y en segundos todos se dispersaban. O sea que además de alma, era un sistema de alarma. ¡Qué brutal! Y no está solo, ¿verdad? No, forma parte de una pequeña orquesta, la batería. Junto a él están el atabaque, que es un tambor, y el pandero, una pandereta. Y luego los cantos. Que son la narrativa del juego. Justo. Empieza con la ladaíña, un solo largo del maestro que establece el tono. Y luego, ya en el juego, cantos de llamada y respuesta entre el solista y toda la roda. ¿Y esas canciones de qué hablan? De todo. De la esclavitud, de la libertad, de los grandes mestres como Besuro. A veces describen lo que está pasando en el yogo en ese mismo instante, alabando a un jugador o picando al otro para que arriesgue más. Es una banda sonora en vivo. Todo esto nos lleva a la filosofía que hay detrás. Porque el objetivo del yogo, y el libro insiste mucho en esto, no es noquear al oponente. Para nada. Es casi lo contrario. El objetivo es demostrar superioridad a través del control, de la creatividad. Es llevar al otro a una posición donde podrías golpearlo, pero no lo haces. El control es la clave. Hay una regla no escrita que lo resume todo. Fingir un golpe se considera más impresionante que darlo. Ese amago perfecto que obliga al otro a una esquiva espectacular, esa es la verdadera victoria. Entonces es más una conversación que una pelea. Es la metáfora perfecta, una conversación física. Por eso uno de los conceptos clave es la complementación. Mis movimientos deben fluir en respuesta a los tuyos. No es yo ataco, tú defiendes. Es yo propongo un movimiento y tú respondes con otro que lo complementa. Crean algo juntos. Son co-creadores del juego. Y por supuesto, está la belleza. No basta con ser efectivo, tiene que ser estético. Hay otra cosa que me llamó la atención, el poco uso de las manos para atacar. Es casi todo con los pies. El libro da dos teorías muy interesantes. Sí, y no se sabe cuál es la cierta, probablemente sea una mezcla. La primera es la histórica, que los esclavos practicaban con las manos encadenadas, así que, por pura necesidad, desarrollaron un estilo basado en las piernas. La explicación práctica y brutalmente lógica. ¿Y la otra? La otra es más filosófica, más poética. Viene de una tradición africana que dice, las manos son para construir, los pies para destruir. La idea de que las manos son sagradas, para crear, los pies para la lucha. ¡Qué increíble! Y eso define todo el vocabulario de movimientos, empezando por el más básico de todos. ¿La jinga? La jinga es el motor, es ese balanceo constante, de un lado a otro. No es un ataque ni una defensa, es el estado natural. Estar quieto es ser vulnerable. La jinga es el latido del corazón del juego. Y de la jinga sale todo, como el au, la rueda de carro. Exacto. O las patadas, que son espectaculares. Una de las más conocidas es la armada. Es una patada giratoria en la que le das la espalda al oponente por un instante, un riesgo enorme, y luego giras sobre un pie para lanzar la otra pierna. Riesgo, potencia y belleza. La mezcla perfecta. Y todos esos movimientos se van tejiendo en esa conversación sin palabras, ese yogo, que es siempre único. Cada juego es una historia. Que se crea y se destruye en minutos. Exactamente. Entonces, para resumir un poco esta exploración, queda claro que la capoeira es mucho más que un arte marcial. Es un microcosmos de historia, de resistencia, de filosofía. Es la prueba de cómo una comunidad puede transformar el dolor y la opresión en un arte vibrante que celebra la vida. No podría haberlo dicho mejor. Y me gustaría dejar una última reflexión, algo que menciona la fuente y que me parece el nudo de la capoeira hoy. Esa tensión que sigue viva entre quienes la ven como un ritual que hay que preservar, como la Angola, y quienes la ven como un deporte que debe evolucionar, con reglas y competiciones, como la regional. Tradición versus modernidad. Exacto. Y eso no es solo de la capoeira. Lo vemos en muchas prácticas culturales que se globalizan. Así que la pregunta que me queda es, ¿qué se gana y qué se podría perder cuando un ritual nacido en secreto, con un contexto histórico tan profundo, se transforma en un deporte internacional? Es algo en lo que pensar.
que estas ideas no se queden solo en palabras, que se transformen en práctica, en disciplina, en mirada crítica, porque la capoeira también se aprende leyendo, reflexionando y viviendo. Nos encontramos en la próxima reflexión. Axé.